puede más la indiferencia de tu gente. Si quieren venir, que vengan. Que la bala más voraz del enemigo. Les presentaremos batalla. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Usted tomó decisiones que terminaron con la vida de muchos chicos. Soldados. Un chico de 18 años es un chico. ¿Qué edad tenés? 19 años. Es un soldado. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. ¿Qué significa para ustedes que tienen 22 y 21 años la guerra de Malvinas? La muerte de mi papá, sí. ¿Vos preferís tener un papá normal y no un héroe de guerra? Sí, seguro. Para mí sería mi héroe por muchas cosas más. No es necesario que vaya a una guerra y que dé la vida por vos para que vos lo consideres héroe. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. ¿Qué se sintió al entrar en combate? Bueno, una verdadera mezcla de orgullo y de miedo, ¿no? The Argentine army was a conscript army, and the British forces were all regulars. For me, it was I was doing my job. My job was to be a Marine. This wasn't my first war. You know, at this time I've been in for 12 years. I've been in combat a few times. Yo jugaba a la pelota hasta los 19 años. Y un buen día me pusieron un fal y tenías que disparar. Y un buen día te diste cuenta que el que estaba al lado tuyo estaba muerto y el otro estaba en pedazos. Ahí tenemos la placa, ¿no? Ramón Omar Quintana. A él lo hieren la noche del 11 de junio. Por esas cosas de la vida me tocó a mí socorrerlo, ¿no? Y él me tenía de la mano y me acuerdo que finalmente me pide que lo mate. Me dijo que no me maten los ingleses, mátame vos. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que alguna vez le den una oportunidad a la paz y no a la guerra. No sé cuánta sangre tendremos que derramar, pero nuestro territorio volverá a poder del pueblo argentino. No ha habido foro internacional que no se pronuncie a favor de aceptar esta resolución de Naciones Unidas que no dice que Argentina tiene razón, ni siquiera eso. Dice apenas que el Reino Unido se siente a dialogar, como es una nación que está en todos los frentes donde hay guerras en el mundo y que siempre está, casi siempre está del lado agresor, o casi siempre es un agresor, tiene un gran gasto militar. Una pena porque hoy hay casi un 20% de jóvenes desocupados en Inglaterra. Sería bueno que se dedicaran menos a guerrear y más a ocuparse de los propios ingleses y del propio pueblo inglés, que seguramente se lo agradecería mucho más porque tienen severos problemas de desempleos y severos recortes. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Y el triunfalismo de los medios de comunicación, estamos ganando. Era como un mensaje muy triunfalista el que se salía. No le quepa ninguna duda. El que salía de los medios. No le quepa ninguna duda. El medio trata de quedar bien con el poder. Yo creo que puede haber una gran fuerza moral de saber que uno estuvo bien en la guerra, ¿no? Es decir, a veces pienso en pueblos como Japón o Alemania que saben que estuvieron bien. ¿Qué posguerra tienen después, no? Los caídos en la guerra de Malvinas son 649. ¿Cuántos imaginás vos en tu casa? ¿Pibes que se quitaron la vida después? ¿Pibes que se fueron a la droga y murieron? 1300. 2 guerras más. Estos chicos fueron a Malvinas. ¿Qué posguerra tienen después, no? Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfando. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día de los Veteranos y los Caídos en la Guerra de Malvinas, el archipiélago argentino ocupado en 1833 por Gran Bretaña. Nuestro invitado de hoy es Edgardo Esteban. Bienvenido, Edgardo. Edgardo Esteban es excombatiente de Malvinas con una añeja militancia en ese ámbito. Es el autor de Iluminados por el Fuego, es corresponsal de Telesur y es alguien a quien uno ha conocido a lo largo de estos años sosteniendo dignamente sus posiciones. Es un placer tenerte por aquí, Edgardo. Bueno, vamos a ir a volver en realidad sobre esto que acabamos de ver. Creo que si hay alguien que debe empezar por hablar, sos vos. Sí, creo que estamos en una etapa, como diríamos, una cuarta etapa después de lo que significó la restauración de la democracia en lo que es la causa o la lucha por esta mirada de Malvinas. Siempre te moviliza hablar y ver lo que nos pasó hace 32 años atrás, pero también uno ve todo lo que se ha construido, todo lo que se ha avanzado en esta democracia con relación a esta pertenencia, a esta parte de nuestra identidad que tenemos con las islas, ¿no? Creo que la presidenta lo decía, el cambio de paradigmas de la guerra por la paz, de la muerte por la vida, de empezar a construir no solo un relato de lo que fue el conflicto bélico, sino de 181 años de historia, de poder ver lo que significa ese momento de la guerra con sus contradicciones, de una sociedad que salió a pedirle un cambio político el 30 de abril del 82 a la dictadura militar y que después el 2 de abril salía a acompañar y que después el 14 de junio echaba o de alguna forma trabajaba o generaba esa retirada de la dictadura militar para la transición y lo que fue después este camino que tenemos en la democracia. Y cuando digo una cuarta etapa, porque creo que no es menor que se haya creado una Secretaría de Malvinas, en lo que es la Cancillería Argentina, mirando lo que es este reclamo soberano, esta búsqueda por la única alternativa posible que es la de la paz. Esta posibilidad también de empezar a mirar nuestro mar austral desde lo que es la posibilidad de estar más cercano en la investigación científica, en defender nuestros recursos, porque cuando dice las Islas Malvinas creemos que son 2 islitas y son 5 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos de Georgia, de Sandwich del Sur, de las Islas Malvinas, de lo que pertenece ese tratado antártico que a futuro también se va a negociar y que los británicos lo tienen claro. Y creo que también lo que manifestaba nuestra presidenta más allá de los recursos energéticos y alimenticios, que le dan muy buenas regalías, unos $65.000 por año a los Kelpers, es lo que significa esa base militar de Moplacen, que es la 5ª base más grande que tiene la OTAN, fuera de lo que es Europa. Una base que tiene más de 2.000 hombres y llegó a tener 4.000 y que tiene un control a nivel de radares de todo el mar del sur, pero también con su armamento, y lo decía la propia jefa de Estado, puede llegar a superar el continente. Es decir, no es que solamente tiene un control sobre la plataforma o sobre la costa argentina, sino sobre Argentina y lo que es esta patria grande, ¿no?
Si uno ve la cuarta flota norteamericana, las bases en Colombia, las bases que se han colocado en los últimos tiempos en Perú, me parece que con la isla Ascensión, con la isla Santa Elena, como bases también de esta estructura de la OTAN, es un control severo y cierto de lo que es la ambición británica, la visión del imperio, pero también es decir, tenemos que trabajar para marcar esta base en esta zona que es de paz. Y me parece que hacia adentro también ha habido un cambio profundo, ¿no? Hoy también recordamos lo que pasó en La Plata el año pasado con las inundaciones, y a mí siempre me ha conmovido ver nuestras Fuerzas Armadas trabajando con los jóvenes, ¿no? Ayudando a los que habían perdido todo. Y verlos cantar en la Facultad de Periodismo de La Plata el himno y la marcha de Malvinas junto a los jóvenes también te está marcando que más allá de la cuestión de la dictadura militar, de los responsables que tuvimos en Malvinas, que todavía no han hecho una autocrítica, como lo veíamos recién en la palabra de Menéndez, ha pasado mucho tiempo y en esa construcción creo que también hay que darnos una oportunidad de empezar a caminar y acompañar una estructura que a mí me conmovió cuando fui y vi la presentación de los archivos que se encontraron en Magdalena, se hizo en el lobby, es decir, en el hall central del edificio donde está el Ministerio de Defensa. Y estaban las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, es decir, había un cambio de actitud que me parece que no es menor. Y en esta construcción creo que hay un protagonista que para mí es muy importante y que hoy también lo vi en la Casa de Gobierno, que son los jóvenes. Los jóvenes hoy con sus remeras, con sus banderas, marcan esta pertenencia de Malvinas con un aire puro, un aire distinto, porque crecieron en libertad, crecieron en democracia. No es la generación que tuvo en Malvinas, que crecimos en silencio, con la dictadura militar, con la palabra desaparecido, tortura, muerte. Crecimos escondidos y cuando volvimos de Malvinas nos obligaron a callar. Nos obligaron a callar los militares, pero también una sociedad que nos hizo cargo de esa derrota. Hoy los jóvenes pueden hablar desde otras perspectivas, viendo los errores que cometimos, pero también todo lo que significa Malvinas como pertenencia. Y esa aposta que le estamos dando a los jóvenes me parece que es muy importante en esta construcción que estamos teniendo, mirando hacia el futuro, y me parece que esta perspectiva estamos viviendo un tiempo maravilloso en lo que significa esta reivindicación, tanto hacia afuera como en esta construcción que tenemos los argentinos de esa parte de nuestra historia que es Malvinas y que no es menor. Y el museo creo que es muy importante también. No, ciertamente, además esta combinación de reivindicación de soberanía y de paz frente a la actitud del gobierno británico. Todos los compañeros quieren hacerte preguntas seguramente, pero me gustaría que dijeras si has visto las últimas manifestaciones respecto de abandonar Malvinas, que han surgido de distintos lugares de la comunidad o de un espectro más periodístico que político. ¿Cómo recibiste esas cosas? ¿Cómo le pega a un excombatiente eso, digo? Sí, me parece que el tema de hay sectores y hay medios que uno no entiende, ¿no? En la actitud de la desmalvinización que tanto nos cuestiona a nosotros cuando queremos o planteamos hablar de lo que significa Malvinas, de toda su faceta, porque hay tantas miradas de Malvinas como argentinos y todos creemos que tenemos autoridad y hasta se generan situaciones violentas que hoy hablábamos porque no entienden que se puede discernir, que se puede construir y que no tienen que enriquecer el tema Malvinas. Y no se dan cuenta tampoco estos sectores que Malvinas es una cuestión de Estado, que no pasa por un gobierno, pasa por lo que significa una construcción de política real mirando hacia el futuro y que tiene que ser una aposta en todo lo que se haga en función de Malvinas. Como te decía recién, el museo no sirve que sea un museo de un gobierno. Necesitamos construir un museo de Malvinas que se va a hacer en el espacio para la memoria, que la presidenta dijo que va a inaugurarse el 10 de junio para todos los argentinos y para que todos los excombatientes puedan estar en ese lugar de pertenencia y que podamos sentirnos como identidad. Pero a mí me pasó hace 2 años cuando estuve en Frankfurt, en la Feria del Libro, que después me invitaron a Bonn, que fui con intelectuales a debatir y llegué a escuchar la reflexión de un intelectual, de un escritor muy, muy conocido, de un libro muy, muy famoso, que decía que teníamos que devolverle las Malvinas a los Kelper porque ya le habíamos robado a los chilenos la Patagonia, ¿no? Entonces, a veces esa propaganda que no entienden que es una cuestión de Estado y que tenemos que estar más allá de lo que significa las diferencias, y en tal caso debatirlas desde otras perspectivas, pero a veces el cipallismo, no sé si es el término porque por ahí parezco muy de otro. Pero no hay otra forma de llamarlo. Es duro por el hecho de que hay una cuestión de soberanía, hubo muertos, pero más allá de esos muertos hay una historia de reivindicación que tenemos que trabajar y que tenemos que construir porque cuando empieza a escasear los recursos como el petróleo vamos a tener que ir a ese mar que hoy lo están explotando y lo están aprovechando los británicos, y me parece que de ese lugar hay que tener un poco más de generosidad para el diálogo y para el debate, ¿no? Ciertamente, Edgardo Moca. Sí, tomando el adjetivo difícil de decir, que es cipayo,
corresponde también, me parece a mí, uno ve las escenas del 82 y se estremece de ese tiempo, ver esa situación. Pero yo quería puntualizar algo del presente, porque me parece que algo de eso no está suficientemente puesto en el centro. En el 82 nosotros tomamos Malvinas con la esperanza de que Estados Unidos, porque ayudaba a la dictadura a Estados Unidos a pelear contra el Frente Sandinista en Nicaragua y contra la guerrilla en El Salvador, nos devolviera el favor. Hoy, no sé si ustedes han visto en los diarios, hoy y los días anteriores, en oportunidad del tema de Crimea y de Rusia, los periodistas que todos conocemos dicen que es un error de Argentina cuando está negociando el tema de los fondos buitres y cuando está negociando el tema del Club de París, dicen tomar posición en contra de Estados Unidos y a favor de Rusia, cosa que es por otro lado es absolutamente falsa. Sí, claro. Entonces yo creo que cuando se habla de la coherencia, se habla en estos días mucho de la coherencia o no coherencia de la política exterior, me parece que hemos crecido mucho, 32 años han sido de un crecimiento extraordinario. Nosotros hoy, ¿qué defendemos? Que la ley internacional es igual para todos. No es que estamos a favor de unos en contra de otros. Lo que dijimos en Crimea es que lo que no se puede hacer es resolver el problema con sanciones, que los poderosos son siempre los que sancionan. La presidenta está repitiendo esa idea que creo que cala cada vez más en un mundo que ve que ese orden creado después de la Segunda Guerra, ese orden que rigió en la Guerra Fría, y que ese orden que fue el que provocó de alguna manera el desenlace de Malvinas, porque había gestiones de negociación, más allá de la brutalidad, de lo imperdonable del crimen, fue un crimen más de la dictadura, pero después en el desenvolvimiento de la acción hubo gestiones para resolver pacíficamente el problema y fueron saboteadas por Estados Unidos e Inglaterra, por la OTAN, por los mismos que hoy tienen la base militar ahí, y creo que es de alta importancia que la política exterior haya convertido Malvinas en un tema de la paz mundial, en un tema contra el militarismo imperialista. Me parece que este es un dato que en todo caso yo creo que así estamos recuperando lo mejor de aquella memoria que nos emociona, y a mí personalmente me estremece ver las imágenes esas, pero creo que esas cosas ocurrieron y que no se puede es olvidar. Ciertamente, sí, es verdad. No, que yo estuve 4 veces después en las islas por mi trabajo siempre. Y te impacta esa base de Mauthausen, porque en un momento había 4.000 efectivos militares, y si vos analizás la vida de los habitantes de las islas, hay en el último censo de 62 países distintos trabajando, no es que exagero, 62 países que van a hacer dinero, porque hay mucho dinero por el tema de la pesca, por el tema del turismo. Los kelpers se van prácticamente gran parte del año y vuelven para la época del turismo, y ahora la expectativa es el petróleo y el dinero que le puede dar el petróleo, pero recordemos que el gobernador todavía es designado como si fuese un virrey, lo designa la reina. Y los medios de comunicación, tanto la radio, la televisión, lo de la base militar es lo que llega a la ciudad. Es decir, no hay una libertad, sino hay un buen negocio y hay un paraguas ahí protegiéndolo a los kelpers como excusa. Pero como decía hoy la presidenta, la base es fundamental y el movimiento que tiene la base, los militares no pueden ir a la ciudad, es de una autonomía y de una estrategia que te asusta en lo que es la dimensión cuando vas aterrizando en ese aeropuerto y ves hangares que estás llegando. Me hacía acordar el libro de Busati, El desierto de los tártaros, ¿no? Porque llegás a un lugar donde no hay nada y de repente encontrás una estructura que no se justificaría para el lugar donde estás. Para lo que es. ¿Nora Beiras? Sí, me parece que el tema de lo que plantea la presidenta de esta negación de Gran Bretaña de sentarse a negociar cumpliendo una resolución de Naciones Unidas de fines de la década del 60. No estamos hablando de esto y de esta lógica de las relaciones internacionales que sigue primando el espíritu del más fuerte. Parece que eso es fundamental, y cómo la Argentina a lo largo de los últimos años ha logrado consenso en apoyo internacional para darle fortaleza a su reclamo. Me parece que eso es crucial, y ver lo que hace Gran Bretaña, que es la región del mundo donde hay mayor densidad de militares en relación a población civil. Digamos, está claro que es un proyecto de militarización y que esto es una base
que está en la estrategia de la OTAN y por eso la obcecación, se puede decir, de no habilitar ningún tipo de negociación. Me parece que eso es clarísimo a esta altura. El que no lo quiere ver, no lo quiere ver porque defiende otros intereses. Lo que me parece que todavía el tema de Malvinas, qué sé yo, para mi generación, que es la misma que para vos, el tema de mirarlo asociado a la dictadura militar, al horror de la dictadura militar y como último manotazo de intento de perpetuación de esa dictadura, me parece que ahí es donde hace ruido Malvinas. Y cuando uno ha visto las atrocidades que han hecho los militares en Malvinas, que recién el año pasado se abrió la causa para investigar las torturas a las que fueron sometidos los soldados argentinos en las Islas Malvinas, parece que eso es lo que genera esa ambivalencia a veces en el sentimiento de Malvinas. En mi caso, ¿no? A mí me genera esa ambivalencia, me sigue generando esa ambivalencia Malvinas. Ahora, el reclamo de soberanía creo que a esta altura es imposible de ser negado o ser refutado. Basta mirar un planiferio para darse cuenta, no hay que ser muy sutil ni siquiera saber historia para darse cuenta de qué estamos discutiendo. Y después las especulaciones de los sectores interesados que se oponen a cualquier iniciativa que haga el gobierno argentino como representante del Estado argentino. Eso ya llega a niveles que son grotescos, porque esto creo que no debe pasar en ningún otro país. No hay demasiados ejemplos de contradecir la razón de Estado. Es muy raro que suceda eso. Y la Constitución también. Claro, la Constitución contradicen todo. Con tal de oponerse a una política de gobierno, contradicen cualquier cosa. La especulación que tienen los propios británicos de que el gobierno que venga va a ser flexible, volveremos a los 90, en donde las relaciones carnales, los ositos Winnie the Pooh, y esa posibilidad de hacer un paraguas para no hablar de nada y darle la posibilidad de que ellos tengan absolutamente todo, me parece que es la gran ilusión del Reino Unido. En el 2007 se comenzó esa causa con relación a las torturas y a los estaqueos en Malvinas, que está en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ahí esperando hace bastante tiempo una definición. Y creo que complementando lo que decías, este momento que vive la región, ¿no? América del Sur, lo que uno ha sentido es que se ha tomado Malvinas no como parte del territorio argentino, sino como parte de este continente, y es una causa que ya supera cuando uno ve, es decir, cuando uno está viajando y ve esa pertenencia que hay en países como Venezuela o Ecuador, Bolivia, que yo estuve hace poco tiempo dando una charla en la Universidad del Alto y realmente fue conmovedor sentir ese acompañar y esa necesidad de marcar justamente esta lucha que tiene la Argentina, pero como parte de todo, ¿no? Cintia García. Cortito, yo pensaba en la memoria colectiva, ¿no? Y cómo va transformándose la memoria colectiva. Para mí, el planteo de la soberanía inclaudicable va de la mano con la visibilización de los crímenes de lesa humanidad que se trasladaban del continente a las islas, ¿no? Me parece que hay una percepción. Cuento una pequeña anécdota personal. Hoy almorzaba con mi nena de 9 años y me contaba que en un programa de televisión, no sé qué, el juego decía, bueno, porque la pregunta, mamá, era ¿qué pasó en Malvinas? Entonces, ¿qué pasó en la tragedia de Malvinas? Y yo mal la corrijo, no, en la guerra de Malvinas. No, en la tragedia. Vos decís guerra, para mí fue una tragedia. Y me parece que hay una percepción de los chicos, y por eso te quería preguntar a vos, que das charlas y recorres tu mirada por el país con tu mirada por Malvinas, ¿cómo ves eso en la memoria colectiva, ¿no? Porque si los nenes, los pibes, una nena de 9 años puede visibilizar que las Malvinas son nuestras, pero que además hubo una guerra y que esa guerra fue trágica porque fue impulsada por una dictadura militar, me parece que hay un caudal generacional de memoria colectiva ganada. Pues hay una generación que tiene de 40 años para abajo que ha crecido sin la dictadura militar en lo que es la construcción, y me parece que desde ese lugar, como te decía antes, hay otra mirada mucho más libre, ¿no? Mucho más comprometida de lo que significa las pertenencias, sabiendo que una dictadura militar, sabiendo de las contradicciones, sabiendo que quizás no fue el camino, como recién decía Nora, de una decisión no por convicción, sino por un escape político de una dictadura que quiso usar esa causa para perpetuarse en el poder y bueno, y fue el final de su camino. Entonces, desde ese lugar me parece que las generaciones venideras, y uno lo charla con los jóvenes y me da esa sensación de que hay otra pertenencia, ¿no? Cuando usan una remera o cuando marchan por la causa de Malvinas, y uno lo veía el 24 de marzo en la marcha donde también se nombró
a la causa Malvinas en el acto de la Plaza de Mayo. Hay una identidad y un compromiso que es parte de esta construcción que ha tenido esta década ganada, ¿no? Y lo que sentimos, por lo menos el grupo que trabajamos intensamente de excombatientes con los que yo comparto esta mirada, somos parte de este racismo que se ha construido y que nos costó mucho hacerlos entender, porque también a los organismos de derechos humanos les costó entender que Malvinas fue parte de la dictadura militar. Era mucho más fácil cerrar la dictadura del 2 de abril y no darse cuenta que terminó el 10 de diciembre del año de 1983. Y los jóvenes, particularmente los hijos, yo siempre rescato a Martín Fresneda y a Charlie Pisoni, fueron los grandes impulsores de incorporar justamente este debate en la construcción colectiva de lo que significa Malvinas, y me parece que es un dato que no es menor, que en el espacio de la memoria se esté construyendo ese museo como parte de esa historia y que sea también parte de ese todo y que podamos justamente en ese lugar analizar todo lo que nos pasó a lo largo de la historia con relación a Malvinas. Y ciertamente, Edgardo, toda guerra es una tragedia, porque de hecho toda violencia que conduzca al exterminio de un semejante es una tragedia. Y en estos días, si antes había un debate que circulaba en torno de estos temas respecto de la inseguridad, los linchamientos los han puesto frente a un panorama donde se mezclan para mi perspectiva trágicamente la ignorancia, la brutalidad y lo que es peor el oportunismo. Pero vamos a ir al segundo informe de 678. Debatir sobre inseguridad sin chicanas. La gente está harta, la gente está harta. Lamentablemente, en algunos periódicos, en algunos medios sale mucho más lo malo, que todo un tema que lo exacerba al que lo lee, lo ve, y porque se lo repiten 1000 veces y parece que fueran 100 en vez de uno los hechos. Y esto que veremos a continuación es solo una muestra de la cobertura de TN en el día de hoy. Bueno, otra vez Palermo, otra vez un robo, corridas, vecinos que atrapan un ladrón. Los vecinos de la zona se acercan y se ponen cerca del delincuente y lo querían linchar. Recién hay una noticia de un linchamiento. Es increíble que uno esté ya hablando de esto como algo habitual, ¿no? Es una locura lo que está pasando, ¿no? Quien está en el piso es un delincuente que le había robado un reloj a una turista. Los vecinos lo detuvieron, lo tiraron al piso. En ese momento aparece la policía y evita que le peguen porque aparentemente era la intención. Al delincuente, usted me dice, le pegaron muchísimo. Muchísimo. No sé, le han pegado con una masa en la cabeza, no sé, pero le rompieron la cabeza. ¿Viste? ¿A usted le parece bien o le parece mal eso? Y acá, si no hace justicia, no hay justicia. Acá tenemos que hacer justicia por mano propia. Porque si el chorro entra por un lado y sale por el otro. Eso es absolutamente comprensible. Porque la bronca y el hartazgo no pasan por el robo de una cartera o un reloj de forma casual. Esto es algo de todos los días, las 24 horas. Vamos a hablar de otro robo en Palermo, otra intención por parte de los vecinos de linchar a un delincuente. Nos vamos a Palermo a ver lo que estaba pasando allí cuando otro delincuente quiso robarle a un vecino. Y entre los vecinos querían linchar al delincuente. Otro episodio con características similares a las que ocurrió en Palermo, y también los vecinos quisieron arremeter contra el delincuente. Furiosos en La Ferrer. ¿Qué opinas de la reacción de la gente que le pega al delincuente cuando ya está detenido? Y bueno, está bien que no está mal, pero bueno, es así, es la adrenalina que tiene la gente de hoy en día, que está cansada, como lo decía, está cansada que no afane. Nacho Otero está en Palermo, allí otra vez un delito, allí otra vez vecinos indignados con el ladrón. En ese momento los vecinos lo querían linchar. Gustavo Tubio está en La Ferrer. Gustavo. Sí, María, y les contábamos esta historia, ¿no? Otra historia de linchamiento. El tema del día en La Ferrer, donde un ladrón fue atacado por los vecinos. En Palermo, donde vecinos atraparon un ladrón. Los vecinos empiezan a gritar, váyanse y déjenlo para nosotros, porque lo querían linchar. Bueno, y de Palermo nos vamos a La Ferrer. Otro incidente, otro intento de linchamiento por parte de los vecinos. Los vecinos que quisieron linchar a este delincuente. Me dan lástima los periodistas, gente joven que ha entrado definitivamente en este túnel sin retorno de la porquería, de la estupidez, del ataque a la inteligencia, que ya no se sabe por qué ni para qué. Uno prende la televisión a la mañana y todos los canales están hablando del mismo tema con un análisis que
que a mí me parece que no es el correcto, que es una discusión para meter más miedo todavía, que es el tema de la acción de la gente por mano propia, venganza. Facebook de Carlos Maslatón, ex integrante de Unión por Todos, partido de Patricia Bullrich. Sin ningún cargo de conciencia, la población debe continuar ejerciendo justicia por mano propia y matar en el acto a los delincuentes capturados infraganti. Es muy auspicioso lo que está sucediendo en el país. Aunque los miserables del gobierno lo consideren apología, a mí me importa un carajo. Carlos Maslatón, ¿podés explicar por qué considerás que hay que matar a los delincuentes capturados infraganti? Mira, el Estado argentino está desde el punto de vista de la represión criminal disuelto. Ha decidido proteger al delito. Y si pescás a alguien que en el subte le está birlando la billetera de la cartera de una mujer, ¿cómo reaccionás? Naturalmente voy a salir en defensa de la mujer. Y yo tengo posibilidad física de actuar. Lo matás. Voy a tratar de colaborar para que no tenga éxito ese delito, sí. Pero matándolo. Tomando todas las medidas que sean necesarias, si es posible no, pero es más importante la vida de la víctima que la vida del delincuente. Si a mí me vienen a robar a mi casa y después de que me roban yo voy a buscar un arma, persigo al delincuente y le disparo por la espalda, eso es una ejecución sumaria, extrajudicial y es un asesinato, no un homicidio, no tiene otro nombre. Bueno, lo que ha sucedido en Rosario también es un homicidio calificado. Creo que sería muy importante en este momento para cortar con esto y para llamar a la paz, que los principales referentes sociales, políticos, culturales, religiosos se manifestaran sobre esto y tuvieran declaraciones de repudio claras y contundentes. El monstruoso rostro de los medios dominantes, de los medios hegemónicos. Han llegado a cualquier cosa, tienen sus intérpretes en la política, lo demás es inadmisible. El mensaje tiene que ser que el que las hace las paga y no que da todo lo mismo. Parece que estuviera transformado en no sé qué, como intérprete de lo que indudablemente es el establishment mediático que es capaz de este comportamiento. Doctor Zaffaroni, estamos un poco horrorizados desde que leímos estas declaraciones de Massa. Lo único que hace es juntar votos con mentiras. Lo que acaba de decir es una barbaridad total. Me parece que estos episodios es el resultado natural, absolutamente natural, de una campaña de medios. Le dieron para que tenga hoy, ¿eh? Le dieron para que tenga hoy, ¿eh? La verdad es que yo lamento mucho que se lleve una discusión de ideas a la cuestión personal. Creo que hay frente al tema de la inseguridad hoy un aprovechamiento y una manipulación del miedo de la gente con una finalidad claramente electoralista. ¿Qué opinas vos con respecto a esto que está sucediendo? Claramente es muy delicado lo que está sucediendo porque expresa la ausencia del Estado. Y cuando el Estado renuncia a su tarea, a su deber, el ciudadano entra en desesperación. Mauricio Macri dice alegremente, bueno, esto es por la ausencia del Estado. Ahora yo me pregunto, ¿Macri no es jefe de gobierno de esta ciudad? ¿No tiene la responsabilidad política de conducir esta ciudad? Es un relator de la política. Los medios establecen la cultura de la mano dura. En Estados Unidos hay 2 millones de presos, 2 millones de personas. La mayoría de ellos negros y latinos, ¿no? Por supuesto, el 80% negros y latinos. Porque el problema no es verdaderamente el narcotraficante, porque ese va a ir preso si lo toman. Es impensable que no sea así. El problema es estigmatizar a los que están libres pero tienen apariencia de, y de esos se quiere librar la sociedad por decreto, porque no les gusta que sean pobres. La estigmatización, ¿no?, hacia el pobre, hacia el adicto, eso también es un linchamiento, ¿eh? El programa nuestro se llama Recuperar Inclusión, quiere decir que hay exclusión. Ayer la presidenta también fue clarísima cuando dijo, aquel que se siente que vale 2 pesos, ¿por qué va a sentir que el otro vale más de 2 pesos, ¿no? Cuando alguien siente que su vida para el resto de la sociedad no vale 2 pesos, tampoco le podemos reclamar a él que la vida de los demás valga para él más de 2 pesos. El mensaje de ayer de nuestra presidenta fue muy malo, porque uno puede decir, bueno, para la gente es pobre, tiene necesidades. ¿Cuál es el mensaje entonces a todos los pobres? ¿Hay que tienen que salir a robar? ¿Cuál es el mensaje entonces a todos los pobres? ¿Hay que tienen que salir a robar? Mira, a mí me pasó una cosa en Jujuy,
me encontré con un grupo de chicos adictos, ¿no? Uno que, nada, fuerte, uno los tiene delante y es fuerte, y estaban consumidos, ¿no? Estaban con droga encima. Entonces le pregunto, bueno, ¿y cómo se soluciona? Y una de las respuestas que me dio es, se paró, abrazó a otro que también había fumado Paco y que estaba pasado, y se puso a llorar y dijo, que él se sienta importante, que él se sienta importante. Entonces me parece que esto es la inclusión, hacer sentir al otro valioso, importante, volver a recuperar lo que perdió, o de lo que fue expulsado, descartado, ¿no? Que vuelva a pedir la educación, el deporte, el sentirse en casa. Quizás sea hora de decir que el linchamiento es una voz no castellana, que viene del inglés, por el caso Lynch, un tipo... Acá se llama asesinato, dice llanamente, ¿no? Dante Palma. Sí, Jorge, unas cuantas cosas había anotado. Primero, me parece que el informe es bueno para mostrar lo que es la imposición de una agenda. A ver, yo no puedo creer que de un día para el otro la gente enloqueció en los barrios y sale a linchar ladrones. En realidad, me parece que esto ha pasado más o menos, ¿sí?, a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Y cuando hay alguien que roba, si hay una persona cerca, lo corre, a veces lo agarra, a veces se pelean, a veces no. En las canchas de fútbol esto pasa, ¿sí? Pero supongamos que esto se ha recrudecido, voy a suponerlo. Pero hay algo que decía Estela de Carlotto, que cuando, a ver, casi que estaba por decir justicia por mano propia y se queda y dice venganza. Claro. Venganza, ¿no? Y ese es el punto, porque encima ni siquiera estamos hablando de una especie de ley del talión. En realidad acá hay un atentado contra la propiedad y lo que viene, la respuesta de eso es el asesinato, es el linchamiento, ¿sí? Así que digo, hay un punto y me resulta curioso porque a una política del Estado que mencionaba también Edgardo en el primer bloque, una política de Estado de acabar con la impunidad de lo que fue la dictadura militar, se la llama venganza, ¿sí? Y ahora hablamos de justicia por mano propia, ¿no? Ahí hay una interesante, una curiosidad por lo menos. Un enroque, sí, un enroque, vamos a decir. Y después, digo, por último, esto cierro, pensaba, ¿por qué el linchamiento no es presentado como un asesinato? Y probablemente por esto que quizás la presidenta decía cuando el otro aparece como una vida que no vale ni 2 pesos, es decir, es que el ladrón no está considerado ni siquiera como un otro, en realidad está considerado como algo externo, justamente porque está excluido. Es un poco la lógica también de lo que ocurría, me parece, en los años 70 con la subversión, o sea, es el cáncer social que hay que extirpar y que matarlo no significa un asesinato, porque es del orden de lo no humano. Eso que está ahí. Y también fue tramposo el uso del ejemplo de Fuenteovejuna, que se ha visto en tantos medios. En Fuenteovejuna había un representante del poder que ejercía una determinada violencia sobre una comunidad y de ahí la responsabilidad compartida. Exactamente, la insurrección popular, es de muy otro orden. Querido Edgardo Esteban. Yo no creo en la violencia, ¿no? Creo que además es un país excesivamente injusto en lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia con la violencia y con lo que significa la agresión. Yo lo fui a ver a Zaffaroni a la Biblioteca Nacional porque me parece que quería, para la discusión de ideas que recién decía uno de los candidatos a la presidencia, entender, y a partir de que poco se ha informado, poco se ha debatido sobre la reforma al Código Penal, empezó como una campaña sistemática en los medios cada vez más intensa con relación a la inseguridad y ahora ya ha exacerbado a esta apología del delito cuando hablan de matar a las patadas a una persona. Me parece que tenemos que frenar, porque ya hemos vivido mucho horror y mucha sangre. Lo estábamos hablando antes en lo que pasó no solo en los 70. Y me parece que volver a potenciar esto, más allá de las diferencias que pueda haber, y no es menor que pase, porque como recién también veíamos en el informe, en la ciudad de Buenos Aires, como si el gobierno de esta ciudad no se hiciera cargo de lo que pasa, y es como que también se incentiva y se tira querosén en la propia ciudad, lavándonos las manos, pero potenciando justamente este tipo de delitos. Me parece que tendríamos que ver que yo también trabajo en los medios y sé cuando empiezan estas campañas que hay otra Argentina, que uno la va construyendo de las cosas que pasan y que pocos informan, lamentablemente, en los medios. No voy a esconderme de que la inseguridad pasa, pero acá se está potenciando y y siempre es como una moda que estamos llegando a límites donde vamos a blanquear y a autorizar, o como va a ser
cosa de lo cotidiano, no que se pueda linchar o pegar patadas o agredir a una persona. Me parece que es de terror, que es lamentable, que es muy penoso que un país esté discutiendo y esté fomentando la violencia, ¿no? Es muy impresionante, igual que después de haberse refutado las declaraciones de Moca, los 146, más lo de la reincidencia, sigue repitiéndolas adelante de 400 periodistas y nadie le diga nada, ¿no? Digo, a mí me impresiona ese grado de impunidad. Perdón, Edgardo Moca. Sí. Deliberadamente o no, nos estamos enterando de qué contenido tiene ese famoso asunto del nuevo ciclo, ¿no? Aprovechando que hay elecciones en el 2015, que la presidenta actual no se puede presentar, la derecha mediática, fundamentalmente seguida como corderos por lo fundamental de la dirigencia política, habla de que en Argentina hay un nuevo ciclo. Entonces, cada tanto nos preguntábamos, bueno, ¿en qué va a consistir el nuevo ciclo? Si uno agarra el bloque anterior, por ejemplo, el nuevo ciclo, está claro que es en relaciones estrechas con Gran Bretaña, se va a decir gestiones por las Malvinas, pero siempre sin agredir a nuestros amigos del occidente, moderno, etc. Ahora, más espantoso todavía, si cabe, es el contenido del nuevo ciclo que estamos viendo desde la propuesta de reforma del Código Penal hasta acá. El contenido del nuevo ciclo es la policía brava, es la represión, porque creo que ahí nos están haciendo pasar gato por liebre, porque hay una especie de mensaje de que no hay que, el tipo que no delinque no se tiene que preocupar, porque la policía pegue indiscriminadamente, porque haya patotas que empiezan a parecerse a escuadrones de la muerte. No se tiene que preocupar. Si vos no delinquís, no te tenés que preocupar. Pero si la política de ellos, si ese nuevo ciclo, muy entre comillas, se abre paso, va a hacer falta una policía brava, no solo para el delito, sino para las luchas y para las resistencias. Ahí hay un proyecto muy embromado que me parece que hay que poner en alerta de que no se trata solamente de una propuesta de cambio de signo del gobierno, se trata de una regresión en toda la línea, de un regreso a lo que fue lo peor de la historia de la Argentina, matizado con alegatos para que la juventud de ahora no vivió la dictadura, la paz, el olvido, la reconciliación, y con ese envoltorio la policía dando palos a los rateros, no a los lavadores de dinero, no a los cómplices de papel prensa, sino a los rateros y a los tipos que se le ocurra cortar una calle. Ese es el proyecto, ahí está muy claro. Massa lo dice con una claridad que fácil de entender. Fuera de cualquier coloratura ideológica, me parece preocupante que un diputado de la Nación se entreviste con la gente del Tea Party, que es un grupo abiertamente filonazi, protofascista. Querido Orlando Barone. Sí, vos dijiste la palabra asesino, que es la... Y cuando uno habla con un asesino, lo trata como un asesino, no como un comentarista de la realidad. Y me doy cuenta que el periodismo no trata como asesinos a aquellos que hablan de matar, porque lo que le quiere es sacar un jugo mediático para que eso que el diálogo prospere y suscite todo eso que estamos cuestionando y que Víctor Hugo, con su logra hacer una síntesis, así como hizo una síntesis del gol de Maradona, una síntesis cuando dice que los periodistas estos, comunicadores, qué sé yo cómo llamarle, para no denigrar al oficio más de lo que ya está, se dedican a hacer este tipo de injurias y de mentiras y demás. Orlando, perdón, ¿vos te incorporás el tema del reportaje a Maslatón? Porque a mí me parece una cosa muy incorrecta llamarlo a Maslatón a hacer esas declaraciones. Claro, no quiero hablar, no quiero personalizar. Pero yo escuché esa entrevista completa y el recorte no refleja lo que fue el intercambio. Claro, pero yo no he hecho de citarlo. Yo no creo que el Maslatón sea una persona para citar. Bueno, eso es discutible. Por eso, yo no creo. Eso es discutible. El tema es cómo lo entrevistás. Ahora, me gustó una cosa que planteó Dante, entre tantas cosas que escuché interesantes, que es lo siguiente: si uno por el microscopio mira una mosca, imaginemos esta escena porque yo la escuché de un científico alto y no voy a decir de quién. Uno mira una mosca y se queda detenidamente mirando la mosca es un monstruo. Es un monstruo antediluviano, porque toma unas dimensiones frente al ojo y uno cree que está frente a un monstruo. Si uno aleja la mirada del microscopio y la ve en el jardín, la mosca es una mosquita muerta que anda por ahí. Hay 40 millones de argentinos y hay 3 millones de kilómetros cuadrados. Yo quiero tener respeto por mi Argentina, como decimos ahora, nuestra Argentina, y por los argentinos. No los creo cazadores de ladrones, no los creo que salgan a cazar seres humanos. El hecho que haya habido algunos eventos puntuales propagados
en voz alta, con esta cosa inmensurable que es la comunicación por todas las redes, por todo lo que hay, adquieren la dimensión de la mosca en el microscopio. Y yo quiero tener la serenidad de poder hablar desde otro lugar. Cuando hablamos de 40 millones de argentinos, estamos hablando de argentinos que disfrutan de la vida, que hacen cosas, que viajan, que comen, que hacen asado, que toman mate y que no están pendientes de esta situación del miedo que están generando. Y acepto todos los análisis que han hecho puntuales políticos. El mío es un análisis simplemente sociológico, si querés, o humano. Dejá, querido Orlando, el microscopio de lado porque un virus es imperceptible a la vista y puede ser letal, terriblemente letal. Norita Veras. Sí, no. La verdad que hoy leía, entre las muchas cosas que se han escrito, un post de Leopoldo Moró en su Facebook y en Twitter, que me parece que es muy acertado con respecto a cómo los medios decidieron cambiar la agenda, imponer el tema de la inseguridad y el narcotráfico como las nuevas amenazas que les reditúa más en esa opinión pública a la cual pueden modelar. Digamos, diciendo que bueno, el tema de la economía está más o menos estabilizado, ya esto no reditúa tanto, no genera tanto malestar. Entonces, bueno, alimentan este malestar generando más atención sobre esto y cómo muchos políticos se sienten cómodos y se sienten mimados haciéndose eco de este discurso absolutamente punitivo y repulsivo desde mi punto de vista, y que en realidad no se dan cuenta que terminan siendo usados por esas corporaciones mediáticas que... ¿Por qué? Porque en definitiva lo que va a quedar de todo esto va a ser un mayor desprestigio de la política, ¿no? Si este es el camino que se elige, en lugar de fortalecer un sistema democrático que es a lo que todos tenemos que tender. Entonces me parece que esa funcionalidad que terminan teniendo esos dirigentes políticos, que terminan siendo títeres de intereses corporativos que no tienen ningún tipo de límite, ni límite ético, ni estético, ni nada, con tal de avanzar en una estructura, en un objetivo de esmerilamiento de un determinado proyecto que no comparten. Entonces, eso es lo que me parece realmente preocupante, ¿no? Y que como muchas veces la ciudadanía se deja llevar por eso, un sector de la ciudadanía. Y cómo es mimado tratándolos como vecinos, ¿no? Sí, claro. Esto, el sustantivo vecino como calificativo de un señor amable, divino, un ciudadano de primera, aunque se le ocurra matar a otro porque le robaron una cartera o le intentaron robar, me parece que este operativo lingüístico es realmente terrible porque es efectivo. Es una categoría política, ¿no? Con el municipalismo frente al vecinalismo. El término vecino lo acuñó el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Precisamente. La tapa de hoy, la primera plana de Clarín de hoy. Y hay algo lombrosiano en todo esto que lo explicó un poco Moca cuando hablabas incluso de la posibilidad de persecuciones posteriores y todo lo que podría. Yo decía, a veces, voy a tratar de decirlo correctamente, puedo meter la pata y si la meto ustedes me corrigen, porque hablar de estas cosas es a veces duro y difícil si no tenés un amplio lugar de explicación. Cuando yo vi ahí en la pantalla, en el informe, a un señor de apariencia modesta, morocho argentino, diciendo que quería la mano dura, que había que matarlos, yo pensé que él era lombrosianamente, era un estereotipo fácil para esta discriminación que van a hacer. Y a veces pasa que aquel que va a ser víctima de esa violencia, porque es probable que un señor alto, rubio, de ojos azules, no corre ese riesgo, y si va con traje, y si baja de un auto importante, mucho menos. Sí, Orlando, pero de todos modos hay algo que la historia nos ha enseñado y es que las clases dominantes imponen su modelo a las clases subordinadas. Entonces es natural que un hombre que proviene de una clase que ya está sometida económicamente incorpore de manera siniestra, terrible, brutal y con tremendas consecuencias históricas los valores de esa clase dominante que a su vez es peorcito de la otra clase dominante, ¿no? El Estado es el que dice quiénes son los negros. Sí, claro. El Estado es el que dice quiénes son los pobres. El Estado me refiero al poder. Sí, sí. El poder es el que dice
alguien dijo que hace poco leí que en el nacionalsocialismo un importante cineasta judío le ofrecieron hacer la película del régimen y él dijo, pero mire que yo soy judío. Y le dicen, nosotros somos los que decidimos quiénes son judíos. Entonces, el operativo es ponerse afuera del chivo expiatorio. Yo seré negro de cara, pero soy blanco de corazón, perfecto, digamos. Perfecto. Es una expresión largamente usada en la patria esa, ¿no? Es negro de alma. Negro de alma. El que lincha no es asesino. Claro, justamente. El que lincha no es asesino. Y de hecho, además la palabra harta, estamos hartos, esta cosa mediática, que todos están hartos, no sé de qué están hartos, y esta cosa de la gente. Y hay una cosa que también, hay muchas cosas uno ha leído y a veces tengo miedo de plagiar algo que he leído bien. Por ejemplo, la idea del nosotros y ellos. Sí. Esa idea del nosotros es parecido a lo que estás diciendo y que estamos diciendo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos nosotros. ¿Y ellos quiénes son ellos? Los que tienen gorrita y van con las orejeras. Probablemente, Orlando, nosotros somos quienes somos, basta historia y de cuentos, somos los que se van a una pausa y ya volvemos en 678. Sube con los halcones y planes.